La iglesia no se detiene. Seguimos alabando y adorando, intercediendo y orando. Seguimos sirviendo y ayudando. Seguimos pastoreando y aconsejando. Seguimos creyendo y predicando. Seguimos creciendo. Seguimos siendo. Somos iglesia. Somos imparables. Nada nos detiene porque Dios está con nosotros. Su gracia nos sostiene y nos impulsa a seguir adelante. Aquí estamos y aquí seguiremos. La iglesia no se detiene. Dios los continúe bendiciendo. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder llegar hasta sus hogares en este momento. Este es un tiempo especial, es un tiempo único, inédito en la historia de la humanidad. Todos en nuestra casa adorando el nombre del Señor. Y Dios quiere hablar hoy a nuestras vidas. Dios es infinitamente bueno. Eso no ha cambiado. Y hoy quiero hablar acerca de pandemia, otro enfoque. Y quiero invitarte para que abras tu Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, el versículo 26. Libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Es el segundo libro de la Biblia. Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Padre, yo te doy gracias en esta hora por la palabra tuya. Gracias por permitirnos leerla, Señor, leer las sagradas escrituras. Y en este momento, Señor, te ruego que tú hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que la palabra tuya, Señor, se haga vida en nosotros, que se haga carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo ruego y te doy infinitas gracias. Amén. Amén. Pandemia es uno de los términos más utilizados el día de hoy. En las redes sociales, en la prensa, en la televisión, en los noticieros. Y nos preguntamos, ¿qué es una pandemia? Pues bien, es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o de una región. La Organización Mundial de la Salud declara algo como una pandemia cuando ésta cumple dos criterios fundamentales. Número uno, que el brote epidémico afecte a más de un continente. Y número dos, que los casos de cada país ya no sean importados, sino que sean provocados por transmisión comunitaria. Esos son los dos criterios fundamentales que la Organización Mundial de la Salud tiene para declarar una pandemia. Y ellos también tienen que ver con el origen, dónde nace la pandemia, dónde comienza, dónde se da el brote. Primero se da un brote, luego se da una epidemia para llegar a ser una pandemia. Y desde el punto de vista clínico se le hace un seguimiento a un tipo de enfermedad de esta manera. Ese es el enfoque clínico, ese es el enfoque médico, el enfoque científico. Pero cuando hablamos de algo tan serio como una pandemia, esto admite otro enfoque. Y en esta mañana quisiera hablar con ustedes acerca de este otro enfoque. Quisiera mostrarles que existe no solo una manera de ver la pandemia. Hasta el día de hoy, cada vez que oramos, cada vez que invocamos el nombre del Señor, pedimos por la sanidad de las personas.
Lo hacemos hasta el día de hoy y lo vamos a seguir haciendo hasta que esto culmine. Confiamos en el poder de Dios. Creemos que Él nos ayudará. Y seguiremos orando por las víctimas, por los familiares de las víctimas de COVID-19. Seguiremos orando para que el coronavirus retroceda. Seguiremos pidiéndole al Señor de esta manera. Pero esta mañana quisiera invitarlos a hacer un análisis desde otra perspectiva. Porque tenemos que entender que las cosas no suceden simplemente porque sí. Tenemos que entender que desde la perspectiva de Dios también hay una forma como Dios ve todos estos sucesos. Y a riesgo de ser juzgado, a riesgo de ser señalado por algunas cosas que tendré que decir en el mensaje de hoy, me voy a atrever a señalar algunas verdades que vienen desde las Sagradas Escrituras. Algunas verdades que tienen que ver con las enfermedades, que tienen que ver con las epidemias, que tienen que ver con las pandemias. En la Biblia no se menciona pandemia, pero existen plagas, existen pestes, pestilencias, que eran enfermedades que también podían atacar a un gran grupo de personas. Y quiero en primer lugar señalar un enfoque bíblico. Y es uno de los enfoques que quiero que analicemos. Un enfoque bíblico acerca de lo que es una pandemia. Por enfoque bíblico entendemos un análisis de los diferentes momentos relatados en las Sagradas Escrituras, donde una enfermedad afectó a un gran número de personas. Es decir, cuando la Biblia menciona esto y nos preguntamos qué sucedió, y no solo qué sucedió, nos diremos cuando eso sucedió, qué era lo que Dios estaba queriendo hablar. Desde un enfoque bíblico, la lección más importante que podemos aprender es que la pandemia puede ser un castigo de Dios a las personas rebeldes. Las enfermedades, las pestes, las plagas que se mencionan en la Biblia, algunas de ellas fueron el resultado de un juicio divino, de un castigo de Dios a personas rebeldes. En el texto que hemos leído, nos dice el Señor: ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios, yo te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. He aquí el ejemplo de las 10 plagas que Dios envió a Egipto para liberar a Israel de la esclavitud. Todos nosotros recordamos el relato bíblico. Todos nosotros recordamos estos pasajes de las Sagradas Escrituras. Si quisieras volver a leerlos, si quisieras hacer memoria de ellos, basta con que vayas al libro de Éxodo, desde el capítulo 7 y el versículo 14 hasta el capítulo 12 y el versículo 30. En estos capítulos la Biblia nos menciona cómo Dios envió diferentes plagas a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud. Ustedes recordarán que las aguas fueron convertidas en sangre, que Dios envió ranas por todas partes, que llenaron el territorio egipcio, que hubo lo que en la versión Reina Valera del 60 se llama una plaga de piojos, que atormentó a los egipcios. La Nueva Traducción Viviente los llamará mosquitos o zancudos. Luego hubo otra plaga de moscas. Hubo una muerte o enfermedad en el ganado que mató a gran parte del ganado en Egipto. Hubo úlceras que las personas sufrieron. Cayó granizo del cielo. Langostas o saltamontes se comieron toda la vegetación. Hubo una plaga de oscuridad. El sol se oscureció. Y por último, la muerte de los primogénitos de Egipto. Fueron plagas, fueron enfermedades que Dios envió a Egipto para demostrar su poder, como un juicio contra ellos y para provocar la liberación de su pueblo Israel.
Estas plagas que Dios envió a Egipto cayeron sobre cada una de las divinidades egipcias. Increíble. El sol era un dios para los egipcios y Dios se lo oscureció. El río Nilo era sagrado para los egipcios y Dios se lo convirtió en sangre. Las ranas eran adoradas, tenían forma de dioses que los egipcios adoraban, lo adoraban en forma de rana. Y Dios los trajo y los volvió a esconder. Cada una de las plagas que Dios envió a Egipto fue para mostrar su poder a Faraón, pero para mostrar su supremacía sobre los dioses egipcios, porque nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, porque Él está sobre todos los dioses de todas las naciones. Las plagas cayeron como una respuesta de Dios a Faraón. Faraón había preguntado, desafió a Dios cuando Moisés le dice en el capítulo 5 de Éxodo que debe dejar salir a Israel, que debe dejarlo en libertad. Faraón le preguntó, ¿y quién es Jehová para que yo lo oiga? ¿Quién es Jehová para que yo lo obedezca? Y entonces Dios vino a Faraón y le dijo, te voy a mostrar quién soy yo. Y cada plaga cayó sobre una divinidad egipcia. Inclusive la muerte del primogénito de Faraón era mostrando que Dios está por encima. Los faraones eran considerados dioses. Sus hijos primogénitos, sucesores, eran considerados dioses. Y Dios castigó la rebeldía. Dios castigó la osadía de Faraón. Mis amados hermanos y amigos, muchas veces las epidemias, muchas veces las plagas, lo que ocurre no es más que Dios diciendo, yo estoy por encima de todo. Yo soy el Señor. Yo soy Dios Todopoderoso. Sobre mí no hay otro. No es que Dios envió el COVID-19. No es que Dios envió el coronavirus, porque Él es autor de todo bien. Pero Dios pudo detenerlo. Dios pudo contenerlo. Dios lo permitió. El COVID-19 ha venido para recordarnos cuán frágiles somos los seres humanos, cuán débiles somos nosotros, cuán poderoso es nuestro Dios, cuán grande es Jehová de los ejércitos. Hay un Dios en los cielos que está por encima de todo. El COVID-19 nos ha obligado a cerrar las puertas de nuestras casas, pero más aún, y tengo que decirlo así, nos ha obligado a cerrar las puertas de nuestros templos modernos, los templos donde hoy adora el hombre postmoderno, los estadios, los centros comerciales, los teatros, los parques de diversión. Esos son los templos del hombre del siglo XXI. Esos son los templos donde adora el hombre de la posmodernidad. El entretenimiento, la diversión, la recreación han ido tomándose el lugar de Dios. Amamos más la diversión, amamos más el entretenimiento que a Dios. Pasamos más tiempo entreteniéndonos y divirtiéndonos que cultivando nuestra vida espiritual. Increíblemente, y hay que decirlo, en defensa de la verdad, en defensa de lo que es justo, hoy le pagamos más a un jugador de fútbol, hoy le pagamos más a un artista de televisión, hoy le pagamos más a un cantante que a un médico, que a una enfermera. Los unos salvan vida y los otros entretienen, pero para nosotros el entretenimiento está por encima de cualquier cosa. Y hoy Dios ha permitido que un virus nos haga cerrar nuestros templos modernos donde adoramos los hombres del siglo XXI. Es verdad que no solo hemos tenido que cerrar los estadios, es verdad que no solo hemos tenido que cerrar los teatros, es verdad que no solo hemos tenido que cerrar los parques de diversión, también nos ha tocado cerrar los templos donde los pastores predicamos el evangelio.
pero aunque hemos cerrado nuestros templos, la iglesia sigue adelante. La iglesia no se detiene, porque la iglesia no es un lugar. La iglesia somos nosotros, ustedes y yo, que estamos congregados a pesar de la distancia. Ustedes y yo, que todavía adoramos a Dios, que todavía honramos a Dios. Ustedes y yo somos la iglesia, y la iglesia no se detiene, ni hay quien la pueda cerrar. Seguimos predicando el evangelio. El evangelio no dejará de predicarse. La iglesia no dejará de orar. La iglesia no dejará de adorar. Puede ser que los edificios estén cerrados en este momento. Nuestros auditorios están cerrados. Pero la iglesia sigue existiendo. Porque la iglesia es más que un lugar. La iglesia no es un lugar. La iglesia es un grupo de personas redimidas en la sangre de Jesucristo. Y aunque podamos cerrar, tenemos que cerrar nuestros auditorios, podemos seguir adelante. Aunque tengamos que cerrar nuestros auditorios, eso no ha impedido que sigamos cumpliendo nuestra misión en el mundo. Seguimos orando, seguimos adorando, seguimos predicando el evangelio, seguimos discipulando a las personas, seguimos compartiendo, teniendo comunión los unos con los otros. Seguimos sirviendo a nuestro prójimo y ministrando el poder sobrenatural de Dios, porque la iglesia no se detiene, porque no es un edificio. En estos días, en redes sociales, apareció una imagen muy diciente. Aparecía una representación de Satanás y aparecía una representación de Dios. Y en la representación de Satanás decía algo como: te cerré la iglesia, te cerré todos los templos. Y Dios, con una gran sonrisa, respondía: no es verdad que acabaste con la iglesia. Abrí una en cada casa, abrí una en cada familia. Bendito el nombre de Dios. En realidad, esta pandemia que Dios ha permitido en el mundo ha venido para recordarnos como un juicio de Dios para un mundo rebelde, para decirle al mundo rebelde: sin mí ustedes nada pueden hacer. Es la primera lección desde el enfoque bíblico que podemos aprender. También la pandemia desde la Biblia viene como una consecuencia de la desobediencia de los seres humanos. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, el texto que leímos en este momento, al empezar este sermón, al leerlo, nos dice que si obedeciereis la voz de Dios, si entendieres sus mandamientos, si hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a lo que Él te ordena y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Cuando uno lee esto, entiende que la enfermedad, que las pestes, que la pestilencia, que las epidemias, que las pandemias vienen a ser el resultado también de la desobediencia de los hombres. Si usted lee Levítico capítulo 26 y Deuteronomio capítulo 28, y encuentras cuando está dividido estos dos capítulos, Levítico 26 y Deuteronomio 28, están divididos en bendiciones de la obediencia y maldiciones de la desobediencia. Si lees a partir del título que dice maldiciones de la desobediencia, una de esas maldiciones tiene que ver con la enfermedad. Entonces vendrá enfermedad, vendrá tormento, vendrán enfermedades mentales, vendrán enfermedades emocionales. La enfermedad en su origen es el resultado de la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén. Así comienza la enfermedad. Comenzó en la humanidad. La narrativa bíblica, la historia de las Sagradas Escrituras nos enseña que cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo a su imagen,
a su semejanza y les dio poder y autoridad. Eran totalmente sanos, tenían una vida absoluta, plena, no había enfermedades. Pero Adán y Eva desobedecieron, hipotecaron la felicidad, hipotecaron la paz, hipotecaron la salud de sus cuerpos, y a partir de allí Satanás tomó autoridad sobre el cuerpo humano, y viene la enfermedad y viene la muerte. Pero esa enfermedad y muerte, que son el resultado del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva, eventualmente también pueden ser el resultado o consecuencia de pecados particulares. Una persona que comete cierto pecado y puede caer enfermo por causa de ese pecado. Un ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual. Cuando una persona es promiscua, está más expuesta a contraer este tipo de enfermedades que aquellas personas que conservan pureza sexual. Así que a veces las enfermedades de algunas personas pueden ser el resultado de su conducta pecaminosa. Por ejemplo, el VIH comenzó, el día de hoy ya no, pero aclaro, comenzó por una distorsión, porque personas que dieron rienda suelta a sus pasiones sexuales y entonces se contaminaron y empezó con una enfermedad de personas promiscuas. El día de hoy ya no es así, pero así fue como empezó. Luego se convirtió en una pandemia y pasó a muchas más personas. Estoy tratando de ilustrar un hecho, y es que el pecado particular de algunas personas puede llevarles a contraer enfermedades. También el pecado de una nación puede ser que Dios permita que sean atacados por enfermedades y pandemias o epidemias. Y eso puede estar ocurriendo. Escúchame, Dios llama nuestra atención. Así que desde el enfoque bíblico, Dios nos está diciendo, tengan cuidado. Está llamando nuestra atención. Su estilo de vida, si llevan un estilo de vida pecaminoso, puede predisponerles para la enfermedad. Tengan cuidado en su ciudad y en su nación. Alguien tiene que decir esto el día de hoy. Sé que para algunas personas puede parecer inoportuno este tipo de reflexiones, y alguien puede decir, no es el momento para decir esto, pero creo que es el mejor momento. Debemos meditar en nuestra vida. La Biblia dice, si obedecieras mi palabra, ninguna enfermedad de las que tocó a los egipcios te tocará a ti. Y si te tocare, yo soy Jehová, tu sanador. Ese es el enfoque bíblico. Ahora permíteme mostrarte un enfoque apocalíptico. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, encontramos que en la Biblia hay un libro que llamamos el Apocalipsis, que tiene que ver con revelaciones acerca del reino de Dios, la consumación del reino de Dios, que tiene que ver con una serie y que nos habla de una serie de eventos, de sucesos, de acontecimientos, a veces catastróficos, desastres que podemos ver la humanidad va a sufrir. Son palabras proféticas que están anticipando el fin desde ahora. Y cuando leemos el Apocalipsis, a veces nos horrorizamos, pensamos, ese es un libro fuerte, ese libro no me gusta. Hay personas que dicen, yo no quiero leer nunca este libro de la Biblia. El Apocalipsis no es un libro que yo quisiera leer, dicen algunos, porque habla de cosas terribles, de pestes, de plagas, porque habla de muertes, de destrucción, de guerras, de terremotos. Y cuando decimos un enfoque apocalíptico, inmediatamente lo que viene a nuestra mente es desastres, destrucción, muerte, desolación. En realidad, un enfoque apocalíptico tiene que ver con entender, con comprender y analizar las profecías que aparecen en la Biblia, que tienen que ver con enfermedades y pestes que afectarán a la humanidad en los tiempos
finales. Cuando usted y yo leemos nuestra Biblia, nos podemos dar cuenta que hay enfermedades, hay pestes que están pronosticadas que vendrán sobre la humanidad. La pandemia del coronavirus o el COVID-19 y sus consecuencias sobre gran parte del mundo indiscutiblemente tienen connotaciones apocalípticas. Estamos pensando en ciudades, en naciones enteras encerradas. Estamos pensando en fábricas, en industrias paralizadas, en grandes empresas, en multinacionales que han tenido que detenerse. Estamos pensando en ciudades desoladas. Si has tenido la oportunidad de salir a hacer compras en estos días, que es una de las pocas excepciones que tenemos para salir y ver las calles desoladas, produce tristeza. Es deprimente ver nuestras calles así. Casi que es una imagen apocalíptica el ver las calles tan solas, el saber los pensamientos que atemorizan a la mayoría de personas que no son creyentes, porque el creyente tiene su esperanza en Dios. Tú que me estás escuchando en tu casa, tú que has hecho un alto para decir: oh Dios, tú estás conmigo, oh Dios, yo he confiado en ti, tú eres mi guardador, mi ayudador, mi sustentador, tú eres mi fuerza y eres mi refugio. Tú no tienes por qué temer, ni aunque todo el apocalipsis estuviese cumpliéndose en estos momentos delante de nuestros ojos, no tienes por qué temer, porque Dios está contigo. Pero es indiscutible que mirar las ciudades como están el día de hoy produce tristeza, produce dolor y puede producir hasta temor. Tenemos que entender desde el Apocalipsis que la pandemia, como la del coronavirus, puede ser una señal de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, que vivió en esta tierra, que murió y resucitó y ascendió y está sentado a la derecha del Padre Celestial. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, Él, antes de irse de esta tierra, Él dijo: yo me iré, pero yo volveré, yo regresaré. Él le prometió a sus discípulos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 1 al 3, y leo en la Nueva Traducción Viviente. Él dijo: no dejen que el corazón se les llene de angustia. ¿Me está escuchando? Usted que es un creyente, tú que eres una hija de Dios, escucha las palabras del Señor Jesús. Son para ti y para mí, para este momento. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. El Señor Jesucristo prometió que Él volvería por sus discípulos, que Él regresaría por los creyentes, por la iglesia por la cual Él dio su vida, por la cual Él derramó su sangre. Él dijo que volvería un día por nosotros. Y Él nunca dijo una mentira. Jesús cumplió todas sus promesas. Él dijo: yo me iré y yo regresaré. Por eso los creyentes, la iglesia, lo estamos esperando. Siempre recuerdo la historia de MacArthur, el general norteamericano que fue capturado con una gran división de su ejército en Filipinas en la Segunda Guerra Mundial. Y un día MacArthur logró escapar de sus captores. Y cuando ya estaba escapando, MacArthur se volvió hacia atrás. Todos sus soldados, desde sus celdas, atados, allí encerrados, lo miraban como su general podía escapar. Y entonces este general dijo, mirándolos a todos: yo volveré, yo regresaré por ustedes. Pasaron días, pasaron meses, y mientras
La guerra se seguía librando allí en las Filipinas, en mazmorras, en cárceles. Soldados norteamericanos se alentaban el uno al otro diciendo: nuestro general dijo que él regresaría, él va a volver por nosotros, él prometió que volvería. Y en efecto, un día aviones norteamericanos sobrevolaban Filipinas. Habían logrado la victoria y aviones de guerra norteamericanos sobrevolaban Filipinas. Y en uno de esos aviones venía el general MacArthur para cumplirle su promesa a sus soldados, para sacarlos de las celdas, de las mazmorras. Pues bien, nuestro comandante en jefe, el Señor Jesucristo, dijo que Él volvería por nosotros, que Él regresaría. Podemos esperarlo. Nos alentamos los unos a los otros con estas palabras: el Señor volverá por nosotros. Él nos sacará de este valle de lágrimas. Y antes de que Él venga por nosotros, Él anunció que antes de su venida, el mundo sufriría de condiciones especiales. Vendrían enfermedades graves. Pestes atacarían al mundo. Mateo 24, 6 al 7 dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, pandemias, epidemias, enfermedades y hambres y terremotos en diferentes lugares del mundo. Es que cuando leemos estos versículos parece que estuviéramos leyendo las páginas de un periódico el día de hoy. Parece que estuviéramos viendo un noticiero. Pestes, terremotos, hambre, guerras. Esas serían las condiciones del mundo cuando el Señor Jesucristo regrese a esta tierra. Y esas son las condiciones de nuestro mundo. Cada señal que se cumple es una voz de alerta de Dios para la humanidad, de que el fin se acerca. Dios sigue hablándonos. Dios sigue hablándonos no solo a través de los profetas del Antiguo Testamento, no solo a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento, no solo a través de la Biblia. Cada vez que algo de esto sucede, cada vez que ocurre un terremoto, cada vez que hay una nueva pandemia, cada vez que sucede mortandad, cada vez que se levantan guerras, Dios nos está hablando. Dios nos está diciendo: yo regresaré y voy a juzgar a los hombres. El problema no son las guerras, no son los terremotos o el coronavirus. El verdadero problema es que Dios está hablando y no lo queremos escuchar. Hablo desde lo profundo de mi corazón. Te hablo como que Dios está hablando directamente a tu vida. No cierres tus oídos. No mires lo que está sucediendo y simplemente pases por alto. No hagas planes para después de cuarentena seguir con la vida que traías. Si todavía no eres creyente, si estás con tu familiar cristiano allí escuchándome y viéndome, este es un buen momento para oír la voz de Dios. Este es un buen momento para arrepentirnos y confesarle a Dios nuestros pecados y restaurar nuestra relación con Él, aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador. Porque cuando Jesús regrese al mundo, solo regresará para llevarse a aquellos que le han recibido como Salvador primero, y luego dejará este mundo en un caos total. La pandemia puede ser un juicio de Dios. Leemos en Apocalipsis, en el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 8, habla de los 4 jinetes. Es una frase hasta muy conocida, los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos 4 jinetes representan
al anticristo, un gobernante universal que en algún momento surgirá. Representan la guerra, el hambre y la muerte a través de pestes, de epidemias y de pandemias. Dios sigue llamando al mundo el día de hoy. Dios nos dice: vuelvan sus corazones a mí. Vuélvanse a mí de corazón. Vuélvanse a mí completamente. Es tiempo de humillarnos delante de Dios. Segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y claman a mí, yo los oiré. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo que podamos regresar a Él. Dios nos está llamando. Desde el enfoque apocalíptico encontramos un llamado de Dios al arrepentimiento. Un llamado de Dios a la conversión. Un llamado de Dios al quebrantamiento de nuestros corazones. A decirle: oh Dios, no quiero vivir más lejos de ti. No seamos más rebeldes. No seamos más duros. Oiga la voz de Dios. Óigala a través de este predicador. Oiga la voz de Dios a través de este pastor. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios, Barranquilla. Vuélvete a Dios, Colombia. Vuélvete a Dios, Latinoamérica y mundo entero. Es el tiempo de volvernos a Dios, de regresar al Señor, porque los días que vienen tal vez sean días más difíciles. Si esto te ha parecido duro, tal vez tengamos que vivir días más difíciles. Y solo los que se han refugiado en Dios tendrán paz en sus corazones. Solo los que le confían a Él. Dios nos está llamando el día de hoy. Y por último, quiero hablarte acerca de un enfoque teológico. Un enfoque bíblico, un enfoque apocalíptico y un enfoque teológico. Por enfoque teológico entendemos un análisis de las verdades relacionadas con el carácter de Dios que podemos aprender de la forma como Él actúa en la historia de la humanidad. Cuando hablamos de estas pandemias y las asociamos, las relacionamos en el enfoque bíblico con las plagas que Dios envió a Egipto, con lo que Dios dijo: deben obedecerme porque si me desobedecen vendrán epidemias, enfermedades y pandemias. Cuando la relacionamos con lo que el Apocalipsis anuncia, lo que el Apocalipsis profetiza, vaticina que vendrá, entonces podemos pensar: pero bueno, entonces Dios va a hacer todo esto. Recuerda, si Dios se levanta a juzgar a la humanidad, si Dios se levantara a condenar a la humanidad, este Dios que es infinitamente santo tendría todas las razones, todos los derechos. Absolutamente justo sería si Dios condenara al ser humano pecador, porque hemos estado ofendiéndolo. Dios no tiene que darnos explicaciones. Simplemente tenemos que entender: la humanidad ha pecado contra Dios, le ha ofendido, le ha desconocido. Y sabes, debemos entender que Dios no hace el mal, solo lo permite. Eso incluye los terremotos, las guerras, las pestes, las enfermedades, las hambrunas. Eso incluye el coronavirus. Eso incluye esta enfermedad que hemos llamado COVID-19. Dios no lo hizo. Dios no lo creó. Dios no es creador del mal. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, de nuestro Padre Celestial, el creador de todas las cosas. Todo lo bueno proviene de Dios. Dios es infinitamente bueno. Él no creó el mal. El mal es el resultado de un mundo caído. Las enfermedades, la muerte, la guerra, la destrucción, los desastres naturales son el resultado de un mundo caído.
son el resultado de que el hombre le hipotecó, le entregó el derecho a Satanás, al enemigo de Dios sobre esta tierra. Y Satanás tiene el derecho de sabotear la vida de los hombres. Toda enfermedad que surge, todo mal que surge, su autor es Satanás, o su autor es el ser humano que en su maldad permite que esto ocurra. Dios no es autor del mal, pero Dios pudiera contenerlo, Dios pudiera evitarlo, pero en muchas ocasiones Dios no lo evita. Dios en su soberanía lo permite, y lo permite para invitarnos a reflexionar. Lo permite para que nosotros corrijamos el camino, porque somos seres morales, porque somos seres libres, y como seres libres que somos, nosotros tenemos responsabilidad sobre nuestros actos, tenemos responsabilidad sobre nuestras decisiones. No podemos decidir algo y esperar que no tengamos consecuencias sobre eso. Así que desde el punto de vista teológico, usted y yo tenemos que entender en primer lugar que Dios no es el autor de la pandemia, pero que pudo haberla permitido a fin de llamarnos la atención, a fin de invitarnos a reflexionar sobre nuestra relación con Él, sobre nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestra familia, con las personas cercanas, nuestra relación con el dinero, nuestra relación con los bienes materiales, con los privilegios, con la posición, con todo eso. ¿Qué es más importante en nuestra vida? Así que, en primer lugar, considera desde lo teológico, Dios no lo creó, Dios pudo haberlo permitido. En segundo lugar, desde lo teológico, Dios es infinitamente santo y justo. Entiéndelo. Dios no tolera el pecado en su presencia. Y como no tolera el pecado en su presencia, eventualmente puede permitir un juicio para contener el avance de la maldad de las personas. En la Biblia, las 10 plagas que Dios permitió sobre Egipto fueron un ejemplo de cómo Dios puede castigar la maldad. Pero no solo en las 10 plagas, el diluvio universal. En tiempos de Noé, Dios dijo, no está bien, hay demasiada maldad y voy a permitir que caiga lluvia sobre la tierra. Y anegó al mundo antidiluviano y tuvo que crear un nuevo mundo a partir de una familia que se salvó en un arca que Dios mismo mandó a construir. Un claro ejemplo de que solo en aquello que Dios ha diseñado tendremos la salvación, y lo que Dios ha diseñado es la obra preciosa de su Hijo Jesucristo. La destrucción de Sodoma y Gomorra, la caída del imperio babilónico, son ejemplos bíblicos que nos muestran que Dios no está dispuesto a tolerar el pecado, que Dios no está dispuesto a permitir que la maldad crezca. Fueron juicios sumarios de Dios en ese momento. Dios cortó la posibilidad de que el mal creciera más rápidamente en esos momentos. En la temprana historia de la humanidad. Era como cortar la parte gangrenada del cuerpo, donde la enfermedad viene carcomiendo, y era como amputar una gangrena. Así fueron los juicios sumarios que aparecen en las Sagradas Escrituras. Cada vez que Dios intervino, lo hizo desde su santidad y su justicia, y entonces su ira fue manifestada. Escúchenme, yo no tengo que defender a Dios. Dios no necesita que un pastor lo defienda. En realidad Dios es absolutamente santo. Él es absolutamente justo.
no permite el pecado en su presencia, no lo tolerará en su presencia. Cuando sabemos que Dios es tan santo y justo, lo que nos sorprende no es que Dios haya castigado a esas personas. Lo que realmente nos sorprende es que todavía no nos haya castigado a nosotros. Nos hemos rebelado contra Dios. Hemos pecado infragantemente contra Dios. Decidimos ofenderlo abiertamente. Con altanería hablamos contra Dios. Somos insolentes. Por estos días alguien publicó en redes sociales que salgan ahora los pastores, los predicadores, los que oran por los enfermos, que salgan ahora, que vayan a visitar, que vayan a los hospitales, que oren por la gente. ¿Por qué no salen ahora para ver si es verdad? La insolencia de la incredulidad, la insolencia de la rebeldía. Por supuesto que oramos y por supuesto que vemos la mano de Dios y damos testimonio de cómo Dios está actuando. Pero cuando leemos frases como estas, cuando leemos a personas que en medio de la situación que estamos viviendo, en lugar de reflexionar, en lugar de meditar, en lugar de arrepentirse y venir a Dios y confesar pecado, hablan con insolencia y altanería, entonces entendemos que el Dios santo y justo en realidad ha tenido demasiada misericordia con nosotros. En Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21, el apóstol Pablo escribió: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque todo lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas, escuche, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Más claro no puede hablar Dios en su palabra. La ira de Dios se revela contra los hombres, porque Dios se reveló a ellos su eterno poder, su deidad, lo invisible de Dios, se hizo manifiesto a través de las cosas visibles. No hay hombre que pueda decir: no tengo una revelación de Dios, porque a través de la creación Dios se ha revelado a los seres humanos. Y no solo eso, nosotros en Occidente tenemos la posibilidad de escuchar las Sagradas Escrituras, la predicación del Evangelio, de muchas maneras. Y seguramente si me estás escuchando allí en tu hogar, tú también has oído el mensaje del Evangelio. No hay excusas. Hemos oído el mensaje de Dios, pero la gran mayoría de nosotros nos rebelamos contra Dios y hemos decidido darle la espalda. Y entonces Dios tiene que permitir situaciones como las que estamos viviendo. Y desde lo teológico, Dios es santo, también justo. Su ira está justificada, pero además es misericordioso. Tiene compasión de nosotros, tiene compasión de ti, tiene compasión de mí. Y por eso todavía no ha llegado el fin. Todavía nos está dando oportunidad y hoy nos está llamando. Hoy nos está diciendo: vuélvanse a mí. Soy un Dios eterno, soberano, santo, justo, todopoderoso, misericordioso, que quiero revelarme a tu vida. Conclusión: aunque nosotros entendemos perfectamente
la tragedia que significa la pandemia del coronavirus. Y oramos intensamente que Dios tenga misericordia. Vamos a seguir orando. Lo vamos a seguir haciendo, es nuestro deber. Entendemos perfectamente que hay que seguir clamando por nuestras ciudades. Y hay que seguir clamando por nuestra nación. Oramos para que Dios tenga misericordia. Aunque entendemos perfectamente esto, y lo seguiremos haciendo, e invocando el nombre de Dios, no podemos dejar de decir que por medio de esta pandemia, en primer lugar, Dios está llamando la atención de los seres humanos. Dios te está diciendo, escúchame, óyeme. Alguien dijo, Satanás quiso cerrar la iglesia y lo que logró fue que tuviéramos el más grande retiro espiritual que alguna vez hayamos tenido. Dios nos está llamando a un retiro espiritual, nos está llamando la atención. Segundo, Dios nos está recordando que violar sus normas de vida puede traer consecuencias dolorosas para nosotros. Él dio su palabra, hay que obedecerla. Nuestro texto inicial lo dice: si oyeres la voz de Dios, si atendieres a sus estatutos, si guardares sus mandamientos, ninguna enfermedad que envía a los egipcios enviaré contra ti. Yo soy tu sanador. Tercero, Dios nos está llamando a los seres humanos al arrepentimiento y a la confesión de nuestros pecados. Dios nos está llamando a la confesión de nuestros pecados. Y por último, Dios nos está invitando a centrar nuestras vidas en lo realmente importante. Él, nuestras familias y servir o ayudar a nuestro prójimo. Permita a Dios que en este tiempo, que en medio de esta pandemia, que en medio de esta situación, una gran multitud se vuelva a Dios. Los que ya somos creyentes, sigamos adorando, sigamos orando, sigamos alabando, sigamos intercediendo, sigamos compartiendo el evangelio, sigamos creciendo espiritualmente, sigamos sirviendo a nuestro prójimo, a los demás, y permita a Dios que todos nos volvamos a Él. Oro con la iglesia y oro con los que te acompañan ahora que aún no son creyentes. Invítalos ahora mismo a repetir la oración de fe. Puedes decir conmigo: Padre Celestial, hoy vuelvo a ti. Hoy entiendo, Señor, que tú nos hablas de muchas maneras y que tal vez, Señor, esta pandemia y este aislamiento social al cual estamos sometidos es una manera de tu llamar nuestra atención. Oh Dios, nos volvemos a ti en el nombre de Jesús. Oh Dios, ayúdame. Recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Gracias, Padre. En minutos, con la iglesia, estaremos orando desde nuestro hogar, en vivo, con ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias por conectarte con Dios y con nosotros. Estamos seguros que esta palabra producirá fruto en tu vida. Nuestro deseo es seguir en contacto contigo. Para esto, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar atento a cada una de nuestras publicaciones. Si necesitas consejería, puedes comunicarte con nosotros a través de estos números de celular. Estamos aquí para servirte.
Nuestras cuentas bancarias están habilitadas para recibir tus donaciones, ofrendas y el pago de tus diezmos. Confiamos en un Dios que bendice a quien da con alegría. En breves minutos, nuestros pastores estarán orando por tus peticiones. Recuerda, la iglesia no se detiene.